¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una madre valiente para salvar a su propio hijo? Imagina que despiertas en plena madrugada y descubres que tu hogar está rodeado por una inundación furiosa, el agua subiendo a gran velocidad y la vida de tu hija adolescente pendiendo de un hilo. Eso fue exactamente lo que vivió Claire, una mujer de 38 años, cuando el destino la obligó a enfrentarse a la fuerza implacable de la naturaleza para proteger a Emily, su niña de solo 14 años. No es el guión de una película, sino una historia real de coraje, frío que corta la piel y decisiones tomadas con el corazón para asegurarse de que su hija regresara con vida. Lo que sucedió aquella noche quedará grabado en la memoria para siempre. En una mañana otoñal aparentemente tranquila, un pequeño pueblo del estado de Missouri amanecía con calles alfombradas de hojas doradas y rojizas. Las ramas se mecían suavemente, y cualquiera que pasara podría pensar que era un lugar donde nada malo sucedía. Pero detrás de esa calma, la vida de Claire Evans, una madre valiente de 38 años, estaba a punto de cambiar para siempre. Claire vivía con Emily, su hija de 14 años, en una casa modesta pero acogedora, ubicada en un barrio residencial cerca del río Osage. Trabajaba medio turno como enfermera en el hospital local y, en sus ratos libres, horneaba pasteles para vender en la feria comunitaria. No era una vida fácil, pero siempre encontraba la manera de mantener el hogar en pie, la despensa llena y, sobre todo, de estar presente para Emily, su razón de vivir. El padre de Emily había desaparecido de sus vidas cuando la niña tenía apenas 2 años. Desde entonces, Claire asumió sola todas las responsabilidades, sin quejarse jamás. Solía repetir: mientras respire, Emily tendrá lo que necesita, aunque tenga que cruzar un río con ella en brazos. No imaginaba que esas palabras se volverían realidad. Emily era una adolescente cariñosa, sensible y muy unida a su madre. Su relación era de esas que se sostienen con miradas cómplices. Cada viernes por la noche tenían su ritual: palomitas, películas antiguas y risas hasta tarde. Claire conocía bien el vacío de la ausencia y hacía todo lo posible para que su hija creciera rodeada de amor y seguridad. Pero esa semana, la rutina empezó a quebrarse. Lluvias intensas azotaban la región desde hacía días y los noticieros empezaban a advertir sobre posibles desbordamientos. Claire seguía atentamente los reportes meteorológicos, aunque las autoridades restaban importancia al riesgo. Son lluvias estacionales. Todo está bajo control, decían. El jueves por la tarde, Claire recogió a Emily de la escuela bajo un cielo amenazante pero sin lluvia fuerte. Emily subió al coche entusiasmada, contando que la maestra había elogiado su último trabajo escrito. Claire sonrió, intentando ocultar la inquietud que le oprimía el pecho. Esa noche, al arroparla, Claire hizo una plegaria silenciosa. Pidió protección para su hija, y si algo malo debía suceder, que cayera sobre ella y no sobre la niña. No era una mujer religiosa, pero en esa ocasión rezó con la intensidad de una madre que siente lo que aún no ve. De madrugada, todo cambió. A las 3:47, Claire despertó sobresaltada por un sonido extraño, como un arrastre pesado en la calle. Se calzó las sandalias y se acercó a la ventana. La calle estaba cubierta de agua hasta la mitad de las llantas de los coches y el nivel seguía subiendo. Corrió al cuarto de Emily, sacudiéndola con urgencia. Despierta. Tenemos que salir ya». La niña, aún adormecida, apenas murmuró: «¿Mamá?». Claire la abrazó fuerte. «La casa puede inundarse en cualquier momento». Emily se puso un abrigo a toda prisa y bajó las escaleras junto a su madre. La electricidad ya se había cortado y la oscuridad era interrumpida solo por el sonido creciente del agua. Al abrir la puerta, Claire vio que la corriente alcanzaba los primeros escalones del porche. Tomó la mochila de emergencia, con documentos, linternas, medicinas y botellas de agua, y aferró la mano de Emily. Pero al dar los primeros pasos en la calle, la corriente la sorprendió con su fuerza.
Emily resbaló y casi fue arrastrada, pero Claire la sostuvo con una mano mientras se aferraba al pasamanos con la otra. Los vecinos empezaban a salir, llamando a gritos a familiares. El nivel del agua no dejaba de crecer. Claire sabía que no podrían avanzar mucho a pie, hasta que vio la camioneta del señor Henry, parcialmente sumergida pero con la cabina todavía accesible. Empujó a Emily para que entrara por la ventana y luego subió ella. Desde allí, vio que el barrio se había convertido en un río turbio y violento. Pensó en ir hacia la escuela, situada en una zona alta, pero el motor no arrancaba y caminar parecía un riesgo mortal. El frío calaba los huesos y el tiempo jugaba en su contra. Entonces tomó la decisión. No esperarían más. Cubrió a Emily con el abrigo más grueso, le tomó la mano y dijo: «Confía en mí, no me sueltes». Volvieron a la corriente, que ya les llegaba a la cintura. Claire tanteaba el suelo para evitar trampas, pero la fuerza del agua empezó a vencerla. En un momento crítico, Emily fue arrastrada. Claire soltó la mochila y se lanzó tras ella, con el corazón acelerado. Así comenzó la verdadera batalla. La corriente arrastró a Claire y Emily varios metros río abajo, antes de que Claire lograra encontrar apoyo en algo firme. Un buzón casi cubierto por el agua que, de forma inexplicable, seguía en pie. Con un movimiento rápido, atrajo a su hija hacia sí, abrazándola con tanta fuerza que parecía querer protegerla de todo lo que las rodeaba. Emily tosía, alternando bocanadas de aire y tragos de agua. Sus ojos, muy abiertos y llenos de lágrimas, reflejaban puro terror. «Mamá, creí que...». La frase se cortó por un sollozo. Claire, con los músculos ardiendo y las manos temblorosas, acarició su rostro. «No, mi amor, no lo voy a permitir». Pero decirlo era más fácil que enfrentarlo. El agua ya le llegaba a los hombros y el viento helado golpeaba como cuchillas. Relámpagos cruzaban el cielo, revelando por segundos el caos que la oscuridad ocultaba. Tablas, sillas, latas, un trozo de cerca y hasta una bicicleta que flotaba sin rumbo. Claire sabía que quedarse quietas era condenarse a ser arrastradas otra vez. Necesitaban un lugar elevado. Fue entonces cuando, entre las sombras, distinguió la torre de la iglesia metodista, 2 calles más allá, sobresaliendo sobre los techos inundados. Si lograban llegar allí, podrían refugiarse en la parte superior. «Agárrate a mi cuello y no me sueltes por nada», le indicó cargando a Emily sobre la espalda como cuando era pequeña. Emily obedeció, aferrándose con fuerza, sintiendo el corazón de su madre latir con un ritmo frenético. Cada paso era una batalla. La corriente empujaba con insistencia y Claire se sostenía de postes y cercas para no perder pie. Los destellos de los relámpagos le permitían ver lo que había por delante y también los peligros que se escondían bajo el agua. A medio camino, un grito desgarrador llegó desde una casa a la izquierda, con el segundo piso apenas sobre el nivel del agua. Una mujer mayor agitaba los brazos pidiendo ayuda. Claire sintió un nudo en el pecho. Quería desviarse para socorrerla, pero sabía que cualquier cambio de rumbo podía costarles la vida. Emily, percibiendo la duda, susurró con voz temblorosa: «Mamá, tenemos que seguir». La decisión dolió como una herida profunda. Claire asintió para sí misma. «Si Dios quiere, volveré». Y avanzó, sintiendo el peso de esa promesa en cada paso. El viento arreció, trayendo consigo un olor fuerte a gasolina mezclado con lodo. Claire temía que el suelo se abriera bajo sus pies. De pronto, pisó un hueco oculto y se hundió hasta el cuello, casi perdiendo a Emily. Con un empuje rápido, volvió a incorporarse, tosiendo y respirando agitadamente. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Emily, su voz cada vez más débil. Claire, fingiendo firmeza, respondió: «Sí, y tú también vas a estarlo. Falta poco». Al fin, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al portón de la iglesia, pero otro obstáculo las detuvo. Estaba cerrado con cadenas y la corriente cubría ya la mitad de la reja. Claire levantó la vista y vio una ventana lateral, a unos 2 metros sobre el agua. «Ahora me vas a ayudar tú», le dijo,
apoyándose en un tablón que flotaba. Con esfuerzo, alzó a Emily hasta la ventana. Abre el pestillo. Empújalo hacia arriba. La niña, temblando, logró moverlo lo suficiente para dejar una rendija. Emily se deslizó al interior y, de inmediato, extendió la mano hacia su madre. Claire sentía que las fuerzas la abandonaban, las piernas pesadas, el frío mordiéndole la piel. Pero al ver la mano firme de su hija, encontró energía donde creía no quedaba nada. En un último impulso, se sujetó al borde y logró entrar, cayendo de rodillas sobre el suelo mojado. Emily la abrazó llorando, aliviada. Por unos minutos, permanecieron allí, respirando con dificultad, intentando pensar en el siguiente paso. Afuera, el agua seguía subiendo y, lo peor, un crujido grave resonaba en la estructura de la iglesia, como si el edificio estuviera resistiendo a duras penas la fuerza de la inundación. Claire lo entendió con claridad. Ese refugio no sería seguro por mucho tiempo. La tormenta no cedía y la próxima decisión podría ser la más arriesgada de toda la noche. Cuando vio que el agua empezaba a tocar los escalones internos, supo que la verdadera lucha aún no había terminado. El golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de la iglesia sonaba como un tambor interminable. Claire y Emily estaban empapadas, con el cuerpo temblando, el cabello pegado al rostro y cada músculo exhausto. El aire olía a madera húmeda mezclada con cera apagada hacía tiempo. A través de las rendijas de las ventanas, la tormenta dejaba ver que aún no había terminado, y por el rugido que llegaba desde afuera, la corriente parecía más violenta que antes. Cada minuto, el nivel del agua subía un poco más dentro del templo. Primero cubrió los escalones que llevaban al altar y después avanzó por el pasillo central, engullendo lentamente las bancas de madera. Claire observaba y sentía cómo se encendía en su interior el instinto de protección. No importaba el dolor de sus manos arañadas ni el cansancio que le pesaba en los huesos. Lo primordial era Emily. Tomó el rostro de su hija entre las manos y, con voz firme, le dijo aunque el miedo la consumiera por dentro: «Vamos a salir de aquí, Em. Juntas». Emily apretó los labios para contener las lágrimas. Sus grandes ojos asustados seguían reflejando la confianza que mantenía en su madre. Y era esa fe la que le daba a Claire el impulso para no rendirse. De pronto, un ruido distinto se sumó al de la lluvia. Algo grande y arrastrado por la corriente golpeó con fuerza contra la pared lateral de la iglesia. El impacto hizo vibrar parte de la estructura, y Claire entendió que no podían esperar más. El edificio, aunque sólido, no estaba hecho para resistir semejante embate. Miró alrededor, buscando una salida. La torre podría ofrecer más seguridad, pero para llegar allí tendrían que cruzar el salón principal, ya casi cubierto por el agua lodosa y helada. Además, las escaleras estaban al otro extremo. Al asomarse por la ventana por la que habían entrado, Claire divisó un tronco enorme encajado entre dos casas, formando un puente improvisado hacia una calle más alta. La idea apareció de golpe. Si lograban alcanzarlo, podrían escapar del alcance de la corriente. Pero eso implicaba volver a enfrentarse al mismo torrente que casi las había tragado horas antes. Emily notó la vacilación de su madre y susurró: «Mamá, confío en ti». Esas palabras fueron como un motor. Claire le apretó la mano, acomodó la mochila que había rescatado minutos antes y respiró hondo. Abrió la ventana dejando que el viento y la lluvia azotaran el interior y ayudó a Emily a salir primero. El agua afuera estaba más fría y más rápida que antes. Claire rodeó la cintura de su hija con un brazo, avanzando lentamente. El tronco estaba a unos 10 metros, pero cada paso parecía una batalla. Objetos peligrosos pasaban flotando, fragmentos de cercas, bidones, hasta un portón metálico. Al llegar al tronco, Claire empujó a Emily para que se apoyara y subiera. Sin embargo, justo cuando intentaba trepar también, una ola fuerte las sacudió y casi las derribó. Claire sujetó a su hija con tal fuerza que le dolieron los dedos. «¡Sube, Sem!», gritó con la voz quebrada. Emily logró aferrarse a la madera y, temblando,
se inclinó para jalar a su madre. Claire apenas podía creer la fuerza que la niña demostró, una fuerza que iba más allá de lo físico. Equilibrándose sobre el tronco resbaladizo, avanzaron con cuidado hasta llegar a una franja de concreto donde el agua ya no corría con tanta violencia. Allí, por primera vez desde la madrugada, pudieron respirar un poco más tranquilas. Emily seguía temblando, pero estaba erguida, viva y mirando a su madre con el mismo amor de siempre. Entonces oyeron voces. Un grupo de voluntarios con chalecos naranjas navegaba en botes inflables, rescatando a los vecinos atrapados. Claire gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos. El estruendo de la tormenta casi ahogaba su llamado, pero uno de los hombres las vio y les indicó que esperaran. El rescate fue rápido. En pocos minutos, estaban a bordo de una lancha, envueltas en mantas y escuchando palabras de consuelo. Claire, sin embargo, no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia el barrio ahora cubierto de agua. Las casas, las calles, todo era distinto, pero intacta seguía la promesa que había hecho a su hija y que había cumplido. Emily apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «Me salvaste la vida». Claire besó su frente, con los ojos húmedos, y lo haría otra vez, 1000 veces más. Al llegar al refugio instalado en la escuela del pueblo, el alivio se mezcló con la tristeza por las pérdidas. Muchas familias aún esperaban rescate. Claire ofreció mantas, agua y palabras de aliento a quienes llegaban. En los días siguientes, las aguas retrocedieron, pero la huella de la tragedia quedó marcada en cada rincón. Claire y Emily regresaron a lo que quedaba de su hogar: paredes manchadas, muebles destruidos y un silencio pesado. Aún así, Claire sonrió y dijo: «Vamos a reconstruir, a nuestra manera». Y lo hicieron. Con ayuda de vecinos, amigos y desconocidos, lograron recuperar parte de la casa, pero lo que quedó más firme no fueron las paredes, sino el lazo entre madre e hija, ahora indestructible. Emily, con 14 años, había presenciado lo que significa tener una madre valiente, alguien que enfrenta lo imposible, cruza aguas furiosas y aún encuentra fuerzas para sonreír. El primer viernes después de volver, Claire preparó palomitas. El sofá estaba torcido, las paredes sin pintar, pero la tradición debía seguir. Bajo la misma manta, compartieron una mirada cómplice y, por primera vez desde la inundación, rieron de verdad, porque, para ellas, sobrevivir no fue solo escapar del agua, fue seguir viviendo con amor, esperanza y coraje. Historias como la de Claire y Emily nos recuerdan que el amor de una madre valiente puede enfrentar cualquier tormenta y salir victorioso. Si esta experiencia te conmovió, suscríbete al canal para conocer más relatos de mujeres que desafiaron lo imposible. Dale me gusta para que más personas sientan la fuerza de este mensaje y compártelo con alguien especial, porque, al final, lo que realmente importa es tener con quién atravesar las inundaciones de la vida